Si te gusta nuestro contenido, suscríbete y dale like. Todos los días, nuevos resúmenes de libros de finanzas, desarrollo personal y salud. Recuerda siempre apoyar al autor comprando su libro. Prepárate para una caminata o un buen café y disfruta de esta nueva entrega. Introducción. Al reflejar sobre una entrevista televisiva, el autor se enfrenta a la verdad detrás del enriquecimiento, desmintiendo la idea del éxito instantáneo que ofrecen los reality shows. Argumenta que, aunque su libro puede parecer parte de la fiebre del oro moderna, su mensaje es radicalmente distinto, no es la rapidez, sino el precio del enriquecimiento lo que realmente importa. El autor desafía la noción popular de que la riqueza es simplemente un resultado de la suerte o la herencia. Mientras que algunos pueden heredar riqueza o tener suerte en la lotería, la gran mayoría tiene que pagar un precio muy diferente. Este precio, revela el autor, no siempre se mide en términos monetarios. Cita un estudio que sigue a personas a lo largo de su vida, concluyendo que a los 65 años, solo un pequeño porcentaje es rico, y muchos dependen de la ayuda del gobierno o de la familia, o ya han fallecido. El autor argumenta que la riqueza a menudo proviene de comportamientos y decisiones que no están alineados con la búsqueda de gratificación instantánea o con la noción popular de éxito. Abordando el mito de que una vida lujosa equivale a riqueza, el autor recuerda una lección de su padre rico: los bienes materiales no son sinónimos de riqueza. En su lugar, sugiere que el verdadero precio de la riqueza no es lo que la mayoría está dispuesta a pagar. Este precio incluye la educación financiera, la toma de riesgos calculados y, a veces, la renuncia al estilo de vida ostentoso. El autor utiliza la metáfora de querer un cuerpo musculoso sin trabajar para ilustrar el precio de los deseos. Muchos desean la recompensa sin pagar el precio, lo que los conduce a soluciones rápidas que rara vez funcionan. Del mismo modo, relata cómo un curso de inversión en bienes raíces que compró le enseñó el valor de la acción, en contraste con su amigo piloto, quien lo desestimó y no obtuvo ningún beneficio. La discusión se amplía hacia la frugalidad y la austeridad. Mientras que muchos expertos en finanzas promueven la cancelación de tarjetas de crédito y la vida frugal como camino hacia la riqueza, el autor argumenta que esto puede llevar a una vida de avaricia y mezquindad. Reflejando la filosofía de su padre rico, explica que puede ser rico sin vivir frugalmente, siempre que esté dispuesto a pagar el precio, que a menudo implica más que dinero. El autor desafía la noción común de seguridad y libertad, revelando que su padre rico enseñó que el precio de la seguridad es a menudo la libertad personal. Al buscar seguridad en un empleo, muchos terminan pagando más impuestos y viviendo una vida que no alinea con sus sueños. La verdadera seguridad, afirma, viene de la libertad financiera y la capacidad de tomar sus propias decisiones. Al final, el autor destaca que las decisiones personales y la disposición a pagar el precio de la riqueza son lo que verdaderamente distingue a los ricos de aquellos que simplemente sueñan con la riqueza. Con una narrativa que desmiente los mitos del enriquecimiento rápido y fácil, el autor ofrece una perspectiva realista y pragmática del verdadero costo de hacerse rico. Capítulo 1. ¿Cuál es el precio de ser tacaño? En un mundo donde la austeridad y el rechazo de las deudas son a menudo vistos como virtudes en el camino hacia la riqueza, Padre Rico nos ofrece una perspectiva contraria. Él sostiene que la riqueza no está en la acumulación a través de la tacañería, sino en la gestión inteligente de las finanzas. La frugalidad extrema, según él, puede conducir a una vida de mezquindad. El verdadero precio de la riqueza es, pues, más que la suma ahorrada en el banco, es la educación financiera, el riesgo calculado y, a veces, la renuncia a un estilo de vida ostentoso. Padre Rico explica que la verdadera riqueza y seguridad vienen de entender y aplicar principios financieros, no de acumular bienes materiales que suelen asociarse con la riqueza. Se puede ser rico sin ser tacaño, siempre que uno esté dispuesto a pagar el precio, que muchas veces es más que dinero. Este precio incluye la disposición a invertir en uno mismo y en la educación financiera, la voluntad de tomar riesgos y la capacidad de ver más allá de la gratificación inmediata. Enfatiza que la seguridad a menudo cuesta la libertad personal. Muchos buscan seguridad en un empleo, pagando con ello más impuestos y viviendo una vida que no está alineada con sus sueños. La verdadera seguridad proviene de la libertad financiera, que es la capacidad de tomar decisiones financieras propias en lugar de depender de un salario. El capítulo concluye con la idea de que la riqueza es el resultado de elecciones personales y la voluntad de pagar el precio para alcanzarla. A través de la narrativa del Padre Rico,
el autor desafía la noción convencional de enriquecimiento rápido y fácil, ofreciendo en cambio una perspectiva realista del verdadero costo de la riqueza y el éxito financiero. Capítulo 2. ¿Cuál es el precio de un error? La vida está llena de errores, y en el camino hacia la riqueza y el éxito, estos errores se convierten en preciosos maestros. La historia de cómo el autor reprobó la materia de inglés a los 15 años y la perspectiva que le ofrecieron su padre pobre y su padre rico sobre el incidente, revela una faceta crucial del aprendizaje, el verdadero valor de los errores. El fracaso escolar, lejos de ser un callejón sin salida, se convierte en una oportunidad para el crecimiento y la introspección personal. En este caso, el reprobado no solo supera su revés académico, sino que también gana lecciones de vida invaluables y una perspectiva más profunda sobre la importancia de la educación financiera. La lección del padre rico resalta que las calificaciones escolares y el éxito financiero no están correlacionados directamente. Mientras las escuelas se concentran en las calificaciones académicas, en el mundo real, los estados financieros son la verdadera medida del éxito. La mayoría de la gente termina la educación formal sin entender qué es un estado financiero, y por ende, sin las habilidades necesarias para navegar la economía de la vida real. Este capítulo nos enseña que el error y el fracaso no son finales, sino puntos de partida para una educación más valiosa que la que se puede encontrar en las aulas, la educación financiera. Este aprendizaje sobre el valor del error y la importancia de la educación financiera es fundamental. La capacidad de una persona para gestionar su dinero se refleja en su estado financiero, que es la boleta de calificaciones de la vida adulta. Mientras que en la escuela se mide el éxito por las calificaciones obtenidas en asignaturas a menudo irrelevantes para la vida cotidiana, en el mundo real, se mide por la habilidad para generar y gestionar ingresos pasivos y de inversiones, así como por la capacidad de traducir errores en sabiduría y crecimiento financiero. El precio de un error, por lo tanto, no es un costo, sino una inversión en el aprendizaje que puede conducir a una mayor riqueza y éxito en el futuro. Capítulo 3. ¿Cuál es el precio de la educación? El precio de la educación va más allá de la matrícula y los libros. Es el costo de no educarse en la era de la información. Con el amanecer de esta era, marcado por la caída del muro de Berlín y el nacimiento de Internet, emerge una nueva economía donde la seguridad laboral es reemplazada por la seguridad financiera. Los tiempos están cambiando, y la educación debe evolucionar con ellos. El autor sugiere que el sistema educativo aún opera con una mentalidad de la era industrial, lo que resulta en una preparación inadecuada para los desafíos actuales. La seguridad financiera de hoy no reside en un empleo seguro, sino en la habilidad de uno para navegar en el mercado cambiante, donde la responsabilidad de la jubilación ha pasado del empleador al empleado. Aquí, el estado financiero se convierte en la boleta de calificaciones del adulto, pero muchos terminan su educación sin entender qué es un estado financiero o cómo funciona. El autor explica la importancia de aprender de los errores y de avanzar en la vida con una educación financiera sólida. Sin esta base, incluso aquellos con empleos bien remunerados pueden encontrar que su economía personal se tambalea bajo la carga de los impuestos y la inflación. La clave está en el manejo del dinero y la comprensión de la inversión, el ahorro y el gasto. El capítulo aboga por una educación que vaya más allá de la academia tradicional, una que incluya la educación financiera como pilar fundamental. No es suficiente con ganar dinero, es vital aprender cómo hacer que el dinero trabaje para uno, cómo conservarlo y cómo hacerlo crecer a lo largo de las generaciones. Aquí, el precio de la educación es en realidad una inversión en el futuro financiero de uno, no solo un gasto en el presente. El autor concluye destacando que la educación financiera es esencial para lograr seguridad financiera y que invertir en ella es crucial. Sin ella, las personas están destinadas a aprender las lecciones financieras de la vida de la manera difícil, a menudo cuando ya es demasiado tarde. El verdadero precio de la educación no es lo que pagas, sino lo que obtienes a cambio, la capacidad de tomar el control de tu futuro financiero y la libertad que conlleva. Capítulo 4. ¿Cuál es el precio de cancelar sus tarjetas de crédito? La creencia común de que cortar las tarjetas de crédito es la panacea financiera se pone en tela de juicio. Se sugiere que tal acto puede ser contraproducente, limitando la habilidad de construir crédito y capital. En lugar de cortar las tarjetas, la clave radica en usarlas sabiamente, aprovechando el crédito para generar riqueza.
El autor comparte la historia de una entrevista radial, donde se evidencia la mentalidad cortoplacista de evitar bienes raíces por el trabajo que implican. El autor contrasta esto con la idea de que los bienes raíces, y en general, las deudas inteligentes, pueden ser activos poderosos para el crecimiento del patrimonio. Se presenta un contraste entre el miedo a la inversión en bienes raíces con el potencial de la deuda para amplificar las inversiones. A través de ejemplos claros, se ilustra cómo la inversión en bienes raíces puede potencialmente ofrecer retornos significativos a través de préstamos, mientras que las inversiones en activos en papel no ofrecen la misma palanca. La educación financiera emerge como un elemento crucial para el éxito, enfatizando que la verdadera libertad y riqueza vienen de usar la deuda inteligentemente, no de evitarla. Se explica que las deudas buenas son aquellas que aumentan el valor neto, mientras que las malas son consumistas y no generan retorno. El capítulo concluye argumentando que la verdadera habilidad financiera no es simplemente cortar tarjetas de crédito, sino aprender a usar el crédito de manera efectiva para construir riqueza. La capacidad de manejar deudas y utilizar el apalancamiento financiero es lo que separa a los ricos de los que simplemente sobreviven, y pagar el precio de la educación financiera y aprender a usar la deuda sabiamente es un paso esencial para alcanzar la libertad financiera. Capítulo 5. ¿Qué tan endeudado está en realidad? En este capítulo, el autor revela una verdad incómoda: muchas personas no tienen idea de cuán endeudadas están realmente. El análisis comienza con una discusión sobre cómo la mayoría de las personas vive su vida financiera en lo que denomina la línea roja, es decir, al borde de sus posibilidades económicas, donde cada dólar ganado es un dólar gastado. El autor utiliza la metáfora del cáncer financiero para describir la carga de la deuda mala, sugiriendo que muchos adultos viven con una enfermedad financiera que no detectan hasta que es demasiado tarde. El autor comparte su preocupación por aquellos que dependen de la seguridad social y los servicios médicos públicos, que pueden no ser confiables en el futuro, y relata la historia de un conocido que sufrió un accidente y enfrentó grandes deudas médicas, ilustrando el peligro de no estar preparado para emergencias financieras. La discusión se profundiza en el tema de la educación financiera, destacando cómo la falta de conocimiento en este ámbito conduce a una vida de estrés financiero. El autor aboga por una educación financiera que enseñe a las personas a entender su estado financiero, a distinguir entre deudas buenas y malas, y a generar ingresos pasivos e ingresos de inversiones, que son los tipos de ingresos que llevan a la riqueza. El capítulo termina con una crítica al comportamiento de la mayoría de las personas que, por miedo a perder, nunca se permiten cometer errores y, por lo tanto, nunca aprenden ni ganan en grande. Por el contrario, el autor aconseja adoptar una mentalidad de banquero y apostador para poder permitirse perder y, por lo tanto, ganar. Sugiere que el verdadero perdedor no es el que nunca gana, sino el que no se puede permitir perder, quien vive tan al límite que cualquier pérdida mínima podría ser desastrosa. El capítulo concluye con la idea de que para ser financieramente exitoso, uno debe ser capaz de soportar y aprender de las pérdidas. Capítulo 6. ¿Cuál es el precio del cambio? El precio del cambio es un elemento distintivo en la vida de las personas que buscan el éxito y la riqueza. Mi padre rico solía decir que el cambio es inevitable y esencial para la riqueza, pero no todos están dispuestos a pagar su precio. Este precio incluye la incomodidad del aprendizaje, la aceptación de nuevas ideas y, a menudo, el abandono de antiguas creencias y prácticas seguras pero obsoletas. En el camino hacia la riqueza, una de las mayores barreras es el miedo al cambio y al fracaso. Muchos prefieren la seguridad de lo conocido, incluso si eso significa la mediocridad financiera, en lugar de aventurarse hacia lo desconocido y arriesgarse al fracaso. Pero como el mismo padre rico señalaba, el fracaso es parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. Sin riesgo y sin cambio, no hay recompensa. El precio del cambio también se refleja en la actitud hacia los errores y los fracasos. En lugar de ver los errores como catástrofes, mi padre rico veía cada error como una oportunidad para aprender y crecer. Él sabía que para tener éxito en la inversión, en los negocios o en cualquier área de la vida, uno debe estar dispuesto a cambiar, adaptarse y aprender de los errores. En este capítulo se destaca la importancia de actualizar la educación para adaptarse a la nueva era económica. Mi padre rico enfatizaba que en la era de la información, el conocimiento financiero y la capacidad de adaptarse rápidamente al cambio son más valiosos que la antigua búsqueda de seguridad laboral. La educación que recibimos en el pasado, diseñada para la era industrial, ya no es suficiente.
Ahora, debemos aprender a manejar nuestra seguridad financiera, lo que requiere un enfoque diferente y una comprensión profunda de la inversión y la gestión del dinero. Finalmente, el precio del cambio implica una constante autoevaluación y mejora. Mi padre rico explicaba que el verdadero cambio comienza desde dentro y requiere que uno sea honesto consigo mismo, evaluando constantemente dónde se encuentra y hacia dónde quiere ir. El cambio es el precio que pagamos por un futuro mejor y más rico, no solo en términos financieros, sino también en términos de crecimiento personal y satisfacción. Conclusión, ¿cuál es el precio de arreglar su estado financiero? El precio de arreglar su estado financiero no se mide solo en términos de dinero, sino en la voluntad de cambiar la perspectiva y las acciones relacionadas con el manejo del dinero. En esta conclusión, el autor nos invita a reflexionar sobre el concepto de precio más allá de su valor monetario, resaltando que el enriquecimiento no se trata de herencias o suerte, sino de la educación y el esfuerzo personal. La clave no está en la austeridad extrema o en cortar las tarjetas de crédito, sino en una cultura financiera que permita manejarlas sabiamente. La verdadera libertad financiera se encuentra en la capacidad para usar el crédito y la deuda como herramientas de crecimiento y no como cadenas de estrés y limitación. El autor destaca que el verdadero precio de arreglar el estado financiero radica en el compromiso con la educación financiera, en la comprensión de los principios de inversión y en la habilidad para generar ingresos pasivos y de inversiones. La meta no es solo hacerse rico, sino hacerlo manteniendo un estilo de vida de calidad y libertad. El costo de la educación financiera es esencial para lograr seguridad financiera, y el verdadero precio a pagar es la acción y la disposición a enfrentar los desafíos y los cambios. El autor concluye que todos desean la riqueza, pero pocos están dispuestos a pagar el precio que conlleva, que es el esfuerzo, el aprendizaje continuo y la capacidad de adaptarse a los cambios económicos del mundo moderno. El precio de arreglar su estado financiero es, entonces, una inversión continua en uno mismo y en el futuro que desea construir.